Jeffrey Dahmer, más conocido como el caníbal de Milwaukee, un hombre que no tuvo reparo de alimentarse de sus víctimas después de acabar con ellas. Incluso buscaba convertirlas en zombies para poder controlarlas. Su padre, que siempre lo vio como un chico bueno y callado, escribió un libro sobre su relación con él. Se hicieron cómics como Mi amigo Dahmer y la biografía no autorizada de un criminal serial. Y entre películas Dahmer con Jeremy Renner, Mi amigo Dahmer con Ross Lynch y La vida secreta de Jeffrey Dahmer con Karl Crew. Incluso en un capítulo de South Park sale junto a John Wayne y Ted Bundy, parodiando a los tres chiflados, ya que al parecer fueron los criminales más tontos que han existido, posiblemente porque fueron muy evidentes. Pero entre todos creo que nada se compara al trabajo de Evan Peters, el cual llega a personificar casi idénticamente al caníbal de Milwaukee. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Loco4Movies, resumiéndoles la serie Dahmer, descubriendo todo lo que encierra la mente de este criminal. El capítulo comienza en 1991 en Milwaukee, dentro del departamento de Glenda, la vecina de Jeffrey. Mientras la mujer ve las noticias, escucha un sonido extraño que sale de su rejilla de ventilación, y es porque el caníbal está acabando con una de sus víctimas. Momentos después, Jeffrey sale a dar una vuelta. La mujer lo alcanza y le reclama por el olor fétido que sale de su apartamento. Jeff asegura que la carne se estropeó porque su congelador es muy pequeño, pero le asegura que lo limpiará el fin de semana. Momentos después, Jeffrey llega a un bar, y al ver a tres hombres se acerca para invitarles un trago. Ellos aceptan y la pasan bien. El hombre aprovecha y les cuenta que es fotógrafo. Además ofrece pagarles y dejan que les haga una sesión de fotos. Uno de ellos, Tracy, acepta y lo acompaña a su apartamento. Al llegar nota el olor fétido y se empieza a incomodar. Jeffrey asegura que solo es un montón de carne que se estropeó al no enchufar la nevera. El joven termina quedándose y Jeffrey lo lleva a ver su pecera. En un descuido le coloca unas esposas, asegurando que solo son para las fotos. Tracy se asusta e intenta escapar, pero Jeffrey lo lanza al suelo y le ordena que le haga caso si no terminará lastimándolo. Luego lo lleva a su habitación con el fin de ver una película antes de tomarle las fotos. Al no tener escapatoria, Tracy opta por acercarse a Jeffrey, pero esto solo incomoda al hombre y le ordena que vea la película. El joven empieza a llenarse de miedo, y más aún al ver un contenedor cerca a él. Jeffrey luego se acerca a su corazón y le dice que después se lo comerá. En un descuido, Tracy aprovecha y golpea a Jeffrey, para luego llegar a la puerta e intentar escapar. El caníbal lo alcanza y trata de detenerlo, pero Tracy logra salir y pedir ayuda, asegurando que intentaba matarlo. Jeffrey sale al pasadizo, para luego regresar tranquilamente a su apartamento. Tracy logra detener a un par de policías y les cuenta lo que pasó, asegurando que intentaba matarlo. Momentos después, los policías con el joven llegan al apartamento de Jeffrey. El hombre los atiende y les asegura que las esposas que tenía fue porque estaban jugando, agregando que ambos son gays. Los policías luego ingresan y Jeffrey les explica la razón del olor a carne podrida. Uno de ellos llega a la habitación y encuentra una mancha de sangre y un contenedor, pero solo se enfoca en buscar la llave de las esposas de Tracy. Al conseguirlas, descubre las fotos que Jeffrey le tomaba a sus víctimas. El caníbal se asusta e intenta escapar, pero rápidamente lo detienen y lo esposan. Ya en el suelo, Jeffrey menciona que debería estar muerto por todo lo que hizo. Al rato, el hombre es sacado de su habitación. Glenda, que está fuera del apartamento, asegura que llamó varias veces a la policía, pero nunca le hicieron caso. Más tarde, llaman al padre de Jeffrey para pedirle que se acerque a la estación porque quieren hablarle sobre su hijo. Al llegar, los detectives le dicen que Jeffrey fue detenido por querer acabar con la vida de una persona. El padre se sorprende porque pensaba que Jeff era la víctima y no el criminal, asegurando que era un buen chico, pero también era extraño y callado. Luego les cuenta que estaba divorciado de su esposa, y su hijo empezó a vivir solo a los 18 años. Y hay algo más. De pequeño, Jeffrey tuvo una operación de hernia que hizo que cambie su comportamiento, ya que al parecer se sobrepasaron en la anestesia. Los detectives le preguntan si sabía que Jeff era homosexual, pero el hombre no da respuesta. Luego le cuentan todo lo que condujo a su hijo a su detención. Además descubrieron que cometió muchos crímenes, ya que encontraron una cabeza, un corazón, 5 cráneos y varias armas cortantes, incluyendo fotos de todo el proceso. También un esqueleto humano muy limpio y un bidón lleno de ácido que contenía 3 torsos, y por la forma que encontraron los cuerpos asumen que se los estuvo comiendo. Al ver que el hombre está sorprendido, lo dejan para que asimile todo lo que le contaron. De un momento a otro, el padre de Jeffrey rompe en llanto.
Las noticias luego informan del hallazgo. La policía llega momentos después al apartamento de Glenda, con el fin que salga para que puedan investigar el caso, agregando que hay productos tóxicos que le podrían causar daño. La mujer obedece, pero antes pregunta cuántas víctimas encontraron, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza en la casa de Jeffrey, donde se encontraron varias cajas con partes de cuerpos de las víctimas del criminal. Además han encontrado un bidón que contiene al parecer ácido. En esos momentos Jeffrey ha sido capturado ya que había intentado agredir a un joven. La policía también informa que todas las víctimas eran hombres, pero aún no han logrado identificarlas. Los vecinos se preguntan cómo pasó desapercibido todo eso, ya que Jeffrey incluso estaba en libertad condicional por haber agredido a un joven. Jeffrey les pide a los policías comunicarse con su padre. Además no acepta el derecho a tener abogado, ya que confesará todo porque quiere acabar de una vez con eso. El detective empieza a interrogarlo, preguntándole por qué lo hizo y por qué se quedó con los cuerpos. Ahora nos remontamos al 66 en la infancia de Dahmer, enterándonos que era un niño tímido y solitario. Al llegar a su casa encuentra a su hermano llorando en la cuna, por lo que va a buscar a su madre, y descubre que está sedada en la cama al haber tomado pastillas. La ambulancia llega momentos después y se lleva a la mujer. El padre luego aparece y asegura que su esposa está fingiendo, pero el alguacil le dice que es verdad. Además su hijo fue el que llamó a emergencias. La mujer se recupera y vemos la realidad de la familia de Jeffrey. Su madre siempre tomaba pastillas y discutía con su esposo, ya que el hombre los dejaba constantemente por estar enfocado en el trabajo. Incluso cuando discutía con ella desaparecía varios días. Al no tener con quién jugar, Jeffrey salía al río a buscar animales, recogiendo unos renacuajos y regalándole a su profesora. Ella los recibía y no decía nada porque sabía los problemas que tenía el niño. Jeffrey también era molestado por otros niños, y al ver que uno de ellos se llevó los renacuajos, lo sigue hasta su casa y recupera el frasco. Más tarde regresa al río, pero en vez de liberar a los animales les echa aceite de carro para ver su reacción. Un día su padre sale al jardín con él, y encuentran una zarigüeya muerta que desprendía un olor nauseabundo. Jeffrey se siente atraído por el animal y por la condición en que está. El hombre luego descubre que tiene un agujero en el cráneo, posiblemente producto de una mordida. Al parecer el animal siguió vivo a pesar que estaba lastimado, y se ocultó en el jardín hasta que dejó de respirar. Luego le cuenta que el cerebro es maravilloso porque no muere fácilmente, recordando que una vez hizo en clase un experimento con una rana. Después de sacarle casi todo el cerebro, aún seguía viva. Luego agarró un algodón con ácido y lo colocó en el trozo que quedó. De pronto la rana empezó a mover sus patas tratando de alejar el algodón. Esto era fascinante, porque el cerebro que cumplía esa función ya había sido extraído. Horas después empieza de nuevo la discusión de los padres. La mujer se vuelve histérica y le ordena a su esposo que se vaya de la casa. Días después Jeffrey sale a pasear con su padre, y en el camino encuentran un mapache sin vida. El hombre asegura que aún está tibio y lo coloca en el maletero. Al llegar a casa lo empieza a disecar en un laboratorio acondicionado, explicándole también el funcionamiento de los órganos. Jeffrey detiene la conversación y le pregunta si lo va a dejar por las constantes peleas que tiene con su madre. El hombre solo guarda silencio y se va. Años después Jeffrey ya es joven y trabaja en una salchichería. Además está alejado de su padre pero sigue en comunicación con él. Por la forma en que le habla el hombre descubre que ha tomado. Pero Jeffrey lo justifica diciéndole que fin de semana y se siente solo. Además asegura que no tiene dinero y le pide que lo deje volver a casa, llorando momentos después. Su padre acepta y va por él. En el auto le pide que se comporte porque estará en casa de su abuela y no aceptará que esté sin trabajar. Horas después Jeffrey cena con su abuela. La anciana siente su soledad y le propone llevarlo a su iglesia para que conozca unas chicas. Jeffrey solo le dice que le parece genial. El joven sigue trabajando en la salchichería. En eso su jefe aparece y le ordena que se consiga una camisa. Más tarde Jeffrey llega a una tienda y se la compra, pero después se esconde en los vestidores hasta que cierran el lugar. Horas después Jeffrey sale y desviste un maniquí, para luego llevarlo a su casa. Al llegar lo acomoda en su cama y lo llena de besos, imaginándose que es una persona. Al día siguiente le prohíbe a su abuela entrar a su cuarto, pero cuando se va la anciana ingresa y encuentra un bulto en su cama. Estamos en 1991. Jeffrey ha alquilado un apartamento y está con una de sus víctimas. Luego sale a las calles y se encuentra con un grupo de jóvenes. Y al ver que aún no tienen edad para comprar bebidas, se empieza a burlar de ellos.
Luego ingresa a la tienda y consigue unos tragos. Al salir los invita a su casa asegurándoles que tendrá una gran fiesta. Uno de ellos, llamado Conerak, lo sigue, ya que Jeffrey le prometió pagarle por tomarse fotos. Al llegar al apartamento, el hombre le pregunta su verdadera edad. El joven le dice que tiene 14 años. Además asegura que lo conoce, porque es el hermano del joven al que quiso anteriormente tomarle fotos, y solo decidió acompañarlo porque le ofreció pagarle por la sesión. Jeffrey queda en pagarle solo un adelanto porque tiene miedo que se escape como su hermano. Después de beber lo lleva a su habitación y le toma las fotos. Conerak, que ha tomado mucho, intenta irse al sentirse en peligro, pero Jeffrey lo regresa a la cama para que vea con él una película. Luego va por un taladro, y al conseguirlo le dice que no le dolerá porque el cerebro no tiene terminaciones nerviosas, asegurando que lo convertirá en zombie para que no lo deje. Además usará agua y un poco de ácido, y el proceso será parecido a una lobotomía. Horas después Conerak se levanta, y con sus pocas fuerzas logra salir del apartamento. En el pasadizo las vecinas le preguntan qué le pasa, pero él no da respuesta. El joven logra salir a la calle y Jeffrey los alcanza cuando la policía ya está en ese lugar. Aún así se acerca y les dice que es su pareja. Además, la herida que tiene en su cabeza fue por un golpe al haber tomado mucho. La policía le pregunta su edad, y como el joven no habla, Jeffrey menciona que tiene 19 años y es su novio. Además, si desconfían, pueden acompañarlo a su casa, asegurando que tiene fotos del joven para demostrar que realmente lo conoce. La vecina insiste que no lo dejen con el hombre, pero la policía no le hace caso. Momentos después, los policías llegan al apartamento y sienten un olor fétido, pero Jeffrey les dice que es carne descompuesta porque su congelador no funciona bien. Luego les enseña las fotos que le tomó el joven. Los policías echan un vistazo a la habitación sin notar que hay otro cuerpo. Al sentirse un poco incómodos por las preferencias de Jeffrey, deciden dejar el apartamento, pidiéndole que cuide al joven. Los policías regresan a la patrulla y dan el informe, avisando que se bañarán antes de retomar sus funciones. Mientras tanto, dentro del apartamento de Jeffrey se enciende una sierra, dando por finalizado el capítulo. Más tarde, Glenda llama a la patrulla para saber lo que pasó, preguntándole si necesitan alguna información adicional. Los policías le dicen que solo era una pareja que había tomado de más. Además, el joven era un adulto y el problema ya se resolvió. La mujer insiste que el joven parecía un niño, pero la policía asegura que no lo es. Incluso ya vieron todas las fotos que le tomaron. El capítulo comienza en Milwaukee en 1959. Joyce, la madre de Jeffrey, se encuentra tomando medicamentos a pesar que está embarazada. Horas después, su esposo Lionel se detiene en la carretera al ver a su esposa en la intemperie y con mucho frío, lo que supone que ha sufrido un colapso nervioso. Al día siguiente visitan al doctor. Lionel menciona que su esposa está tomando pastillas para la ansiedad y otras más para dormir. Además, deja en claro que su principal preocupación es su hijo, ya que teme que salga con malformaciones por todo lo que toma la mujer. Joyce le dice que no es su culpa, ya que todos los medicamentos fueron recetados por el médico. Además, espera que acabe pronto porque no le gusta el embarazo. Ahora estamos en 1977. Jeffrey es un adulto y ha salido a pescar con su padre. El hombre le enseña cómo armar un anzuelo, e indirectamente le empieza a hablar de chicas. Jeffrey no le dice nada y solo se enfoca en armar el anzuelo. Su padre quiere seguir hablando sobre el tema, pero el joven le pide que cambie de conversación. Más tarde, Jeffrey le pide a su padre sacar las entrañas del pescado, y horas después en su habitación observa revistas de chicas, pero se detiene cuando escucha discutir a sus padres. Al acercarse, el hombre le ordena que vuelva a su habitación porque no es su problema. Jeffrey regresa y continúa con las revistas, pero esta vez empieza a imaginar los órganos del pez. Al día siguiente, uno de sus compañeros le pide que imite a su tío subnormal. El joven se empieza a retorcer como si tuviera una discapacidad, haciendo reír al grupo, pero después de un momento la gracia se transforma en incomodidad. Jeffrey acaba su imitación y los deja. Más tarde el joven ingresa a la clase de biología y se sienta al lado de su compañera Denise llevando un cerdo para diseccionar. La joven siente repulsión ya que es vegetariana, por lo que deja que Jeffrey se encargue de todo. Al terminar la clase, el joven le pide a su profesor llevarse el animal para practicar, y en el descanso invita a un compañero a su casa para diseccionar al animal, pero este no acepta y piensa que solo se está burlando de él. Por otro lado, los padres de Jeffrey están en su proceso de divorcio. Lionel había sido acusado de maltratos a su esposa a pesar que no era verdad.
Además, por el trabajo que tiene, asumen que no puede cuidar a sus hijos, por lo que la custodia termina en manos de su esposa. La mujer rápidamente se va de la oficina para no ver a su esposo, coge a su hijo David y le ordena no hablar con su padre. Además, le dice a Lionel que Jeffrey es un adulto y puede decidir con quién quedarse. Horas después, Jeffrey llega a su casa y encuentra a su padre. Al saber lo que pasó, le pregunta si se irá a vivir con él. El hombre solo le dice que eso se verá después. En eso siente un olor extraño. Jeffrey menciona que es un cerdo que le dieron para diseccionar. Su padre lo ve y le dice que es un buen chico. Días después, Jeffrey se distrae al ver a un joven pasar por la carretera. Al llegar a casa encuentra a su madre haciendo su mudanza con David. Cuando se acerca, la mujer le dice que su padre está saliendo con su nueva novia y le aclara que no lo llevará, agregando que la comida que cocinó le alcanzará para varios días. Jeffrey no puede creer que lo van a abandonar. La mujer menciona que nunca la quiso y todo el tiempo se la pasó encerrado en su habitación. Además, está segura que es igual que su padre. Incluso le reclama por no haberle pedido ayuda para diseccionar sus animales, pero luego le aclara que nunca lo hubiera hecho porque es un asco. Jeffrey se enoja con ella y le dice que vaya a buscar ovnis, ya que la mujer creía en ellos y aseguraba haber visto luces. Más tarde Jeffrey empieza a hacer ejercicios, y luego sale a dar una vuelta cruzándose de nuevo con el joven sin camiseta. Más tarde compra unas cervezas y regresa a casa. Después de tomar mucho empieza a hablar solo. Luego llega a su laboratorio y empieza a diseccionar un animal. Además llena un balde con ácido y se sienta a observar. A la mañana siguiente se vuelve a cruzar con el joven, y al saber a qué hora sale lo sorprende con un bate de béisbol. Horas después lo lleva a su casa y le invita a unas cervezas, contándole que está solo porque sus padres lo dejaron. Pero luego se ve que es una alucinación, ya que en la carretera el joven se escapó cuando lo vio con el bate. Por otro lado, Joyce se encuentra con otro grupo de mujeres, para ayudarles a superar también sus problemas. La encargada luego conversa con ella, y le hace ver que su problema en realidad era una depresión posparto, y como ya lo superó le ofrece su puesto ya que será trasladada a otro lugar. Joyce acepta feliz ya que es la primera vez que hará lo que le gusta. En la escuela Jeffrey llega tarde a clase, y después de sentarse abre una lata de cerveza, por lo que momentos después llega a la dirección. La profesora sabe los problemas de su familia y le pregunta qué es lo que le gusta. Jeffrey menciona que tiene un taller de taxidermia donde disecciona animales, y ahora le está gustando hacer ejercicios, pero los sueños que tiene los descarta porque personas como él no pueden tenerlos. La profesora le pregunta a qué se refiere porque no le entiende. Más tarde un joven llamado Steven le pide un aventón a Jeffrey. Al acercarse le dice que irá a un concierto con unos amigos, y como el evento será en la noche, Jeffrey lo invita a su casa para tomar unas cervezas, hacer pesas y luego llevarlo al concierto. El joven acepta y sube al auto. Y en su casa Jeffrey se empieza a ejercitar mientras observa a Steven, pero este al ver que se está haciendo tarde le pide que lo lleve de una vez. Jeffrey no le hace caso y saca más cervezas, pero cuando se las da intenta besarlo. Steven se incomoda a pesar que Jeffrey le dice que fue en broma, y cuando se quiere ir el joven lo hace caer de un golpe. Luego se acerca y descubre que Steven no se puede levantar, ya que al parecer el golpe fue muy fuerte. Pero en vez de ayudarlo, coloca sus manos en su cuello hasta que deja de respirar. Al darse cuenta de lo que hizo empieza a desesperarse. Luego lo saca de la casa y lo esconde debajo del taller de taxidermia, pero cuando regresa empieza a ponerse ansioso, por lo que vuelve a sacar el cuerpo y lo coloca en la mesa. Momentos después regresa a su casa por una sierra y cervezas. Más tarde, mientras está en la carretera, los policías lo detienen, y por el olor descubren que estuvo tomando. Al ver varias bolsas de basura le preguntan qué contiene. Jeffrey les dice que es césped de la poda de su patio, y al saber que el joven tiene 18 años deciden dejarlo para no manchar su historial. Jeffrey regresa a su casa y hace pasar por el toilet toda la carne, y los huesos los coloca en un horno para cocinarlos. Luego los muele y los saca de la casa lanzándolos al aire, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza en Bath, Ohio en 1991. Un grupo de forenses está revisando el patio del padre de Jeffrey, donde han encontrado partes de restos humanos. Los policías le informan a Jeffrey que los restos son de su primera víctima tal como él indicó. El caníbal menciona que los esparció en ese lugar ya que tenía mucho miedo. Además quería que el joven esté cerca a él. Luego menciona que nació con ese comportamiento, ya que en su vida nunca tuvo ningún trauma.
Después de acabar con el joven, no cometió ningún crimen por 9 años, ya que podía controlar sus impulsos. Luego recuerda cuando estuvo con el psicólogo. Este le preguntó si sentía placer cuando acababa con sus víctimas. Jeffrey le dijo que sí, en especial cuando tenía los órganos en las manos. Además le fascinaba el brillo que desprendían. El psicólogo definió su comportamiento como esplagnofilia, el placer al coger objetos brillantes, relacionándolo con los órganos ya que desprendían ese brillo. Los policías no entienden cómo Jeffrey pudo reprimir sus impulsos por 9 años, cuando él mismo mencionó que nació con esa enfermedad. Jeffrey solo les dice que intentó ser un buen chico. Ahora estamos en 1978. Jeffrey se reúne con un grupo de estudiantes para la foto escolar. Luego se retira del lugar sin hablar con nadie, enterándonos que ninguno es de su salón. Las agendas llegan días después, y al ver que Jeffrey se ha colado en la foto, los estudiantes se enojan. A la semana las agendas se corrigen, y cuando Jeffrey las ve no encuentra su foto. Mientras tanto, Lionel se dirige a su casa con su nueva pareja, con el fin de presentársela a su esposa y a Jeffrey. Al llegar se sorprende por lo desordenado del lugar. Además encuentra bastantes botellas y latas de bebidas. El hombre le presenta a Jeff a su nueva pareja, y se sorprende al saber que su ex esposa se fue de la casa hace 3 meses. Más tarde se entera que su hijo todavía no está en ninguna universidad, por lo que le pregunta qué estuvo haciendo. Jeffrey le dice que no está preparado para ese lugar porque sus notas son pésimas. Además está seguro que no es un chico normal como los demás. Su padre le da ánimos, prometiéndole que le pagará el primer semestre de la universidad. Los primeros días Jeffrey empieza a hacer ejercicios dentro del campus, y días después comienza de nuevo a beber. El decano luego llama a su padre para decirle que Jeff no está yendo a clase. Lionel piensa que si se esfuerza puede levantar sus notas, pero el hombre le informa que su hijo ya ha sido expulsado. Al salir, Lionel enojado le avisa a Jeffrey que irá al ejército. Un año después, el joven regresa a casa. Su padre y su pareja lo reciben muy contentos. Jeffrey menciona que ahora es especialista médico, recordando que escogió esa rama porque quería aprender el funcionamiento de los medicamentos. Un día se llevó unas cuantas pastillas de Alción de la farmacia, un medicamento que produce sueño. Luego las hizo polvo y se la dio a uno de sus compañeros, y cuando éste se durmió aprovechó en acercarse a él. Jeffrey luego pone contento a su padre al decirle que lo enviarán a Alemania. Ahora estamos en 1981. Lionel enojado lleva a Jeffrey a la casa de su abuela, ya que se ha enterado que lo han echado del ejército y no tiene dónde vivir, ordenándole que busque un trabajo y ayude a la anciana en lo que necesite. Horas después Jeffrey saca un baúl de su habitación y le pregunta a su abuela qué es lo que contiene. La anciana le dice que son fotos de su abuelo, y después de enseñárselos Jeffrey le dice que le gusta el baúl, y si le regala guardará sus recuerdos dentro de ella. Pero luego se da cuenta que no tendrá ninguno porque es una mala persona. Su abuela le dice que solo necesita conseguirse una buena chica. Además debe dejar la bebida e ir a la iglesia, ya que eso ayudaría a que resista sus tentaciones, asegurándole que por dentro es igual de bueno que su padre. Al día siguiente, Jeffrey llega a una carnicería en busca de trabajo. El hombre le indica que solo tendrá que hacer salchichas y preparar la carne, asegurando que ese oficio es un arte. Jeffrey acepta y empieza a trabajar. Días después le pide a su abuela que no entre a su habitación. La anciana piensa que esconde algo, y cuando se va entra a su cuarto y encuentra un maniquí en su cama. Más tarde Jeffrey regresa a la casa, y al ver que no está su maniquí le pregunta a su abuela qué hizo con él, recordando que le advirtió no entrar a su habitación. La anciana le dice que lo tiró al basurero. Jeffrey se altera y después de hablarle mal se va a su habitación. Más tarde, mientras comen, el joven le pide disculpas por haberle gritado. Además, solo necesitaba el maniquí porque quería tener un amigo. La anciana acepta sus disculpas y le invita a una feria que se hará muy pronto. Jeffrey acepta ir al saber que habrá cerveza. Y en la feria empieza a tomar mucho, por lo que tiene una alucinación con su primera víctima. De pronto aparece cerca un juego con los pantalones abajo. Los policías terminan deteniéndolo, y al día siguiente su jefe se entera lo que pasó y lo despide del trabajo. Jeffrey llega a otra entrevista y la encargada le pregunta por qué salió del ejército. El joven menciona que tuvo problemas con las bebidas pero ya las dejó. Jeffrey termina tomando el puesto de médico auxiliar. Horas después su abuela se pone contenta por su nuevo trabajo, preguntándole si ya se lo contó a su padre. Jeffrey le dice que no lo hará porque el hombre lo ve como un tonto. Al llegar a su habitación saca las bolsas de sangre que se llevó del consultorio
y después de abrir uno se toma su contenido. Ahora estamos en 1987. Jeffrey llega a un bar y un hombre le invita una cerveza, para luego empezar a conversar con él. Más tarde el hombre lo lleva a un lugar de relajación y alquila una habitación. Jeffrey se empieza a poner nervioso porque nunca pasó por eso, y le pide que solo se abracen en la cama. Y mientras lo hace imagina que está con su maniquí. Horas después el hombre se va y Jeffrey se empieza a sentir mal. Los días siguientes Jeffrey aparece en el lugar con una pareja diferente por noche, y luego los deja en la habitación para conseguir unas bebidas, con el fin de colocar la pastilla que lleva con él. Horas después el encargado del lugar llama a emergencias, y les cuenta que no es la primera vez que su cliente hace eso. Los paramédicos llegan a tiempo y logran reanimar al joven. Al día siguiente Jeffrey llega con una nueva pareja, pero esta vez el encargado lo bota del lugar, advirtiéndole al joven que se aleje del hombre por su bien. Jeffrey se enoja y se retira del lugar. Días después su abuela descubre que lo han despedido, además ha empezado de nuevo a tomar, pero cuando le pide que se entregue a Dios, Jeff le dice que no cree en él. En la noche Jeffrey regresa al bar, y al ver a un joven llamado Steven que está bailando decide invitarle un trago. Luego la pasan bien y terminan en un hotel elegante, donde Jeffrey propone pagar la habitación. Al llegar al cuarto, Jeffrey sirve unas copas y coloca la pastilla en una de ellas. Steven lo sorprende y por error Jeff se toma el trago equivocado. Al rato la bebida empieza a hacer efecto. Aún así Jeffrey decide preparar otro trago y entregárselo a Steven. Al día siguiente despierta y encuentra al joven sin vida. Además tiene rastros de muchos golpes. Desesperado intenta reanimarlo, pero al ver que es en vano empieza a pensar qué hacer. Más tarde se consigue un maletín y coloca el cuerpo dentro. Al día siguiente coloca la cabeza de Steven en el cofre que le regaló su abuela, no sin antes besarla, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza en Milwaukee en 1987. Jeffrey le cuenta a su abuela que está trabajando de amanecida en una fábrica de chocolates. Horas después ven las noticias que ha muerto un joven, por lo que decide ir a su funeral al notar que es muy guapo. Horas después llega al lugar donde lo sepultaron para desenterrarlo, ya que quería acostarse con él mientras estaba fresco, pero al final no lo consiguió porque la tierra estaba muy dura. Ahora estamos en 1991. Los policías quieren saber por qué quiso desenterrar el cadáver. Jeffrey solo les dice que quería tenerlo a su lado para siempre y poder controlarlo. Luego le preguntan si lo de Steven Hicks fue un accidente. Jeffrey confirma que sí, al igual que del chico del hotel Steven Toomey, ya que nunca tuvo intenciones de acabar con ellos. Además, la violencia que tuvo con los demás empezó porque tomaba mucho, y lo hacía porque se sentía muy solo, recordando que salía a los bares cuando vivía con su abuela, y a los chicos que conocía los llevaba a su casa, y después de colocarle un somnífero los conducía al sótano para acabar con ellos. Los policías le preguntan a cuántos hombres llevó a la casa de su abuela. Jeffrey les dice que fueron 3. Además eran de distintas razas porque lo único que le importaba era su atractivo. Pero ellos no le creen porque están seguros que todo lo tenía planeado, ya que alquiló un apartamento en un área donde vivía gente de color, y aprovechando que pocos policías patrullaban por ese lugar. Jeffrey continúa su relato, mencionando que su abuela nunca bajaba al sótano. Aún así empezó a sentir el mal olor. Jeffrey lo resolvió colocando las partes en bolsas y tirándolas a la basura. También las sumergía en ácido y las servía hasta desprender la carne. Luego se detiene un momento para preguntarle si lo llevarán a la silla eléctrica. El policía no le contesta y le pregunta si alguna vez escuchó voces. Jeff menciona que no está loco, agregando que su abuela vio más de una vez a los hombres que llevaba a la casa, pero no dijo nada porque no quería creer lo que era obvio. Para que su abuela no le siga molestando con el olor, le decía que eran sus implementos de taxidermia. Un día la anciana encontró un altar en su habitación y se comunicó con su padre. El hombre llegó a la casa y bajó al sótano. Al abrir una puerta encontró una sierra. Jeff le dijo que lo usaba para cortar huesos grandes. En eso descubrió un olor fétido saliendo de una rejilla. Jeffrey le dijo que es la solución que usó para desprender la carne de un zorrillo, por lo que su padre le ordenó que ya no lo haga. Luego cuenta que dejó de buscar víctimas por unos meses, y al escuchar las noticias de las desapariciones se tranquilizó, ya que estaba seguro que había sido muy cuidadoso al esconder los cuerpos. Un día al salir de un bar alcanzó a un joven que no podía encender su auto, y le ofreció llevarlo a su casa para buscar lo que le faltaba.
pero al llegar le dijo que no encontraba sus llaves y le invitó una bebida. Él aceptó, pero cuando se quiso ir, la pastilla empezó a hacer efecto. En eso la abuela despierta y pregunta quién es el hombre. Jeffrey le asegura que es su amigo y pronto se irá. Además le dice que el joven ha tomado mucho y le pide que vaya a descansar. La anciana no le cree y se sienta al lado del joven hasta que se levante, ya que piensa que algo más le está pasando. Al día siguiente el joven se levanta y Jeff con su abuela lo llevan a la parada de bus. Después de detener un vehículo, Jeffrey le indica dónde debe llevarlo. Al llegar a la última estación, el chofer lo hace bajar, y metros más adelante el joven termina desmayándose. Más tarde despierta en un hospital, y después de recuperarse se dirige a la estación de policía para declarar en contra de Jeff, asumiendo que intentó sedarlo y aprovecharse de él. Además hay gente que lo conoce y sabe que ha hecho varias veces lo mismo. Después de darle la dirección de su casa, un detective va a buscarlo. Jeffrey menciona todo lo que pasó, pero agrega que el joven se quedó dormido en su sofá porque estaba muy tomado. El detective menciona que también perdió una pulsera y dinero. Jeffrey niega tenerlo, pero luego recuerda que la pulsera se la colocó a una de sus víctimas. Horas después, el policía le cuenta al joven que Jeffrey anteriormente fue detenido, pero eso no confirma que sea culpable. El joven nota que más credibilidad le dan a Jeff por ser blanco, pero el policía le dice que sin pruebas no pueden hacer nada, por lo que la víctima se termina retirando del lugar. Días después, el joven descubre a Jeff llevándose otra víctima, por lo que se acerca y le avisa que si se queda con él lo matará, y cuando el joven se va, Jeffrey lo observa para después retirarse del lugar. Horas después, la abuela se levanta al escuchar unos sonidos, ya que un joven muy débil le escapa de las manos de Jeffrey a pesar que está muy sedado. Al salir a la ventana solo logra ver a su nieto y le pasa la voz. Jeffrey siente que ha sido descubierto y detiene su persecución. Más tarde la víctima llega a su casa y se va directo a su habitación. Su padre luego lo alcanza, y al ver que no está respirando llama rápidamente a la ambulancia. Al día siguiente la policía llega a la fábrica de chocolates y detienen a Jeffrey. Días después el hombre es juzgado por acercarse a un joven y lo condenan a 1 año de prisión. Pero luego el juez cambia de opinión, ya que Jeffrey no tiene la apariencia de un delincuente, permitiéndole seguir en el trabajo, y solo dirigirse a la prisión después de salir de ese lugar. Jeffrey se pone contento y le da las gracias. Su padre luego lo lleva a la abuela y le avisa que cenarán por última vez con ella, ya que tendrá que buscar un lugar para vivir porque ya no puede con él. Después de cenar, su padre le pide el cofre que su abuela le dio. Al llegar a la habitación, Jeffrey le dice que no tiene la llave. Y mientras el hombre va en busca de una herramienta para abrirla, Jeff se encierra para sacar lo que hay dentro. Al regresar, Lionel la abre y encuentra revistas de mujeres. Jeffrey le dice que los escondió en ese lugar para que la abuela no lo encuentre. Mientras cerca al cuarto se encuentra escondida la cabeza de Steven. Lionel luego se va de la casa y se empieza a poner mal porque siente que todo lo que hace Jeff es por su culpa. Días después su hijo lo llama y le dice que lo echaron del apartamento sin darle ningún motivo. Su padre lo recoge y le pregunta qué hacía con el maniquí. Jeffrey le cuenta que solo era una apuesta, y lo que hizo en la feria fue solo usar el baño. Además, el joven lo acusó solo porque quiso sacarle unas fotos, incluso ni siquiera sabía que tenía 13 años. En eso retrocedemos al día del juicio. El padre de la víctima mencionó que Jeffrey sabía la edad de su hijo. Además, hubiera perdido la vida con ese somnífero si no hubiera estado bien alimentado. Lionel se dio cuenta que el hombre lo observaba y se puso mal. Días después escribió una carta al juez diciéndole que su hijo le gusta tomar, y si no está en un programa de rehabilitación es posible que pueda hacer lo mismo cuando esté libre, pidiéndole que haga lo posible por ayudarlo. 1 año después Jeffrey sale libre y su padre lo recibe muy contento. El hombre menciona que estuvo haciendo ejercicio y leyendo mucho. Además evitó meterse en problemas. Su padre le avisa que se quedará una semana en su abuela y luego buscará un lugar para alquilar. Luego descubre que ningún psicólogo visitó a su hijo y siempre estuvo solo, por lo que le da las llaves del auto para que se vaya acomodando, y cuando se queda solo se empieza a sentir mal. Semanas después Jeffrey lleva un sordomudo a su nuevo apartamento, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza en Milwaukee en 1961. Una mujer llamada Shirley está dando a luz. Meses después llega con su bebé al consultorio ya que no responde los estímulos. El doctor le informa que posiblemente sean los efectos de los medicamentos que le aplicaron para la neumonía.
concluyendo que su hijo perdió completamente el sentido del oído. Ahora estamos en 1991. El bebé ya es un hombre y se llama Anthony Hughes. En ese momento se encuentra en una discoteca divirtiéndose con un hombre que recién conoció. Momentos después se encuentra con sus amigos, y al regresar el hombre se despide, ya que al parecer solo quiso pasar un momento con él. Más tarde Tony se vuelve a reunir con sus amigos, y les hace ver que no quiere a alguien de un momento sin un enamorado, y como ya está cansado que lo rechacen por su discapacidad, se enfocará en él, y buscará dónde estudiar modelaje asegurando que lo conseguirá. Más tarde le cuenta a su familia que está trabajando en una fábrica de ensamblaje, pero les hace ver que no le gusta ese tipo de trabajo. Horas después llaman a la puerta. Tony sale y se entera que uno de sus amigos ha muerto. Además no están seguros si fue por un ataque homofóbico. Esto hace que al día siguiente empaque sus cosas para mudarse a otro lugar, diciéndole a su madre que quiere perseguir sus sueños, ya que si se queda a cualquier momento puede morir como su amigo. La mujer hace un último intento, diciéndole que debe estar cerca a su familia para que lo puedan proteger. Tony solo le dice que tendrá mucho cuidado y se despide de ella. Al día siguiente, Tony llega a una tienda de música buscando trabajo, pero rápidamente lo rechazan al saber que es sordomudo. En otra tienda le pasa lo mismo, pero al llegar a una de ropa la cosa cambia, ya que el encargado tiene una hermana en su misma situación, por lo que le da el trabajo al ver que es una persona agradable. Tony sale contento del lugar, y en el camino encuentra un aviso donde busca modelos. Al llegar al estudio empieza su sesión de fotos, y cuando toman un descanso el fotógrafo le confiesa que se siente atraído por él. Pero al querer acercarse, Tony le dice que no quiere nada por el momento ya que solo busca amor. El fotógrafo lo entiende y decide no insistir. Semanas después Tony visita a su madre, y se entera que su hermana tendrá una niña y le pondrá su nombre. Más tarde le dice a su madre que saldrá unas horas y que no lo espere. Momentos después llega a una discoteca y se acerca a Jeffrey al ver que lo observa mucho. El hombre le invita un trago y no se hace problema porque sea sordomudo. Luego salen a bailar y se divierten hasta el punto de estar muy cerca. Jeffrey se detiene un momento y le dice que espere para ir por unos tragos. Después de conseguirlo saca las pastillas que lleva consigo, pero duda en echarlas ya que al parecer vio algo más que atracción en Tony. En eso el hombre aparece y brinda con él. Horas después Jeffrey le confiesa que le gusta mucho, pero Tony cree que solo son efectos de haber tomado bastante. Aún así Jeffrey le pide que lo acompañe a su apartamento, pero Tony le dice que tiene que ganárselo despidiéndose de él. Al día siguiente Tony se encuentra con Jeffrey y lo lleva a su trabajo de modelaje. Luego se dirigen a una cafetería y Jeffrey decide pagar la cuenta, y mientras comen le confiesa que es la persona más interesante que conoció. Tony luego le explica que es complicado hacer que lo entiendan, pero si no lo haría sería un hombre solitario, agregando que valió la pena haberlo conocido. Días después, Lionel con su pareja visitan a Jeffrey, y al ingresar a su apartamento se enteran que el hombre se ha vuelto ordenado. Jeff les cuenta que ahora solo bebe en sociedad, además lo han ascendido en el trabajo y tiene un amigo. Lionel se pone muy contento al escuchar tal noticia, mientras que su hijo empieza a recordar a Tony. A los días Jeffrey invita a Tony a su apartamento, luego prepara unas bebidas pero decide no colocar ninguna pastilla. Después de conversar, Jeffrey saca un juego llamado Ruleta Infinita, donde dos piezas que asemejan huesos tienen que avanzar con los dados, pero si se acerca mucho un vórtice los desaparece, limitándose a decir que son las reglas del juego. Antes de empezar, Tony se detiene, y le dice que pueden inventar sus propias reglas del juego. Al día siguiente terminan amaneciendo juntos. Tony asustado se levanta y se viste para ir a trabajar, asegurándole a Jeff que lo verá la siguiente semana. Jeffrey empieza a ponerse ansioso y saca un martillo de su mesa de noche, el cual muestra rastros de sangre de otras víctimas, pero al acercarse cambia de opinión ya que Tony le dice que no lo abandonará. Días después la madre de Tony llega a la estación de policía, ya que no sabe nada de su hijo. Además en su trabajo no lo han visto hace días, asegurando que nunca estuvo metido en cosas turbias porque es un buen chico. Al no tener ninguna información empieza a llenar las calles con su foto. Días después se reúne con un grupo de personas que ofrecen ayudarla. Jeffrey también llega a ese lugar, y después de observar a la mujer se regresa a su apartamento. Al llegar comienza a beber y desesperarse, sin darse cuenta que Glenda lo está escuchando. Luego va por las tarjetas de identificación de sus víctimas donde está la de Tony, y al coger la de Errol llama a su hermana, y le dice que deben dejar de buscarlo porque el vórtice se lo llevó. Días antes Tony regresó al apartamento ya que olvidó sus llaves, sin saber que momentos después iba a perder la vida.
Después de acabar con él, Jeffrey lo dejó tendido en la cama. El día que desapareció, Tony le dijo a su madre que iba a salir con unos amigos. La mujer le pidió que no se vaya de la ciudad sin despedirse. Jeffrey luego fríe un pedazo de carne y se sienta a comer, pero por la forma en que la observa está claro que es de una de sus víctimas, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza con Tracy y Edwards escapando de Jeffrey. En ese momento Glenda sale, y al ver al caníbal se asusta y regresa a su apartamento. Luego se asoma a la ventana y observa que la víctima llega con la policía. Momentos después Jeffrey es reducido, y mientras está en el suelo menciona que debería estar muerto por todo lo que hizo. La policía luego lo saca del apartamento. Glenda aprovecha y les dice que les avisó varias veces pero nunca le hicieron caso. Luego pregunta qué es lo que encontraron y qué harán con el joven afectado. De pronto se empieza a poner mal porque sabe que ya es demasiado tarde. Horas después un policía llega a su apartamento para pedirle que deje el edificio, con el fin de protegerle e investigar todo lo que pasó, advirtiéndole que hay productos tóxicos que podrían hacerle daño. En la estación policial un oficial menciona que han encontrado 11 cuerpos, pero por las declaraciones de Jeffrey llegan a 17, y como están muy descompuestos usarán los carnets que encontraron para identificarlos. También se enteran que Conerak estuvo a punto de escapar de las manos de Jeffrey, pero 2 agentes lo regresaron a su apartamento. Días después las familias de las víctimas se enteran todo lo que les hizo Jeffrey. Una mujer luego se encuentra con Glenda, para decirle que su declaración fue muy perturbadora, ya que ella mencionó a los medios que la policía creyó la versión de Jeffrey, a pesar que Conerak estaba en mal estado y tenía poca ropa. Después que se lo llevaron intentó llamar a la patrulla, pero estos solo le dijeron que todo ya estaba resuelto. La mujer también se enteró que Glenda lloraba mucho. Ella le explica que solo es la presión por todo lo que está pasando. Luego le pregunta si llegó a ver alguno de los zombies de Jeffrey. Horas después, un reverendo de otro condado se dirige a la oficina del alcalde con su abogado, con el fin de informarse más sobre las víctimas de Jeffrey y defenderlas. Al encontrarse con él, le dice que Jeffrey es una metáfora de la decadencia de la sociedad, por la negligencia de la policía, la mala atención que dan a la comunidad y la falta de apoyo a las personas de color, pero está seguro que lo resolverá. La policía cree que su presencia creará más violencia en las personas de color, pero él les dice que sin su presencia ya lo están haciendo, ya que están cansados de tantas injusticias, asegurándoles que se quedará en ese condado para defender a las víctimas. Luego va en busca de Glenda. La mujer lo invita a pasar y le dice que solo vive con su hija. Además, hasta el momento nadie la ha llamado para su declaración, y está segura que es por su color. Luego le cuenta que después del incidente de Conerak su relación con Jeff se fue distanciando. Cuando sintió el olor putrefacto fue a buscarlo. El hombre la atendió y tranquilamente le dijo que era la carne que estaba descompuesta, prometiéndole que la tiraría a la basura. Al día siguiente un joven que recién alquiló un apartamento llamado Dean se acerca para ayudarla. Glenda le cuenta que el lugar es muy peligroso y le pide que tenga mucho cuidado. Al despedirse el joven se encuentra con Jeffrey, y este empieza a entablar una conversación con él, avisándole que cualquier día lo visitará para invitarle unas cervezas. Días después Jeffrey lo visita y lo invita a comer, y mientras se alista el hombre observa una bebida en su mesa. Horas después un sonido extraño despierta a Glenda, por lo que llama al encargado del edificio y le dice que ha escuchado unos gritos en la habitación de Jeffrey, y como no le hace caso llama a la policía para contarles lo que está pasando, pero estos le dicen que mandarán una patrulla al día siguiente. Glenda se enoja y les cuelga la llamada. Días después se entera que Dean no ha recogido su correspondencia, por lo que va en busca del encargado para saber lo que pasó. Ambos llegan a la habitación de Dean, pero al no oír respuesta se van porque no pueden entrar al apartamento sin autorización. Glenda luego lleva al encargado a su apartamento, para que huele el olor a podrido que sale de la habitación de Jeffrey. Horas después el encargado va en busca del hombre. Jeffrey lo recibe muy tomado y con un hombre que está limpiando su habitación. Al salir el hombre le entrega el documento de desalojo, ya que los inquilinos se quejan por el olor que sale de su apartamento, y a pesar que Jeffrey asegura que ya no le irá, le da 30 días para que se vaya. Jeffrey luego va en busca de Glenda para pedirle disculpas y que retire la denuncia, y como no lo consigue le pide entrar para ver si han quitado el mal olor. Luego coloca un regalo que trajo para ella y le pide que se siente. Al abrirlo saca un sándwich y se lo entrega para que se lo coma,
pero ella se niega porque no comerá algo que sale de una habitación que huele a podrido. Jeffrey le dice que es igual que su madre y su abuela, ya que lo trata mal como ellas a pesar que nunca hizo nada malo. Glenda le pregunta qué es lo que hace en su apartamento, ya que aparte del olor escucha herramientas eléctricas sonando toda la noche. Jeffrey le dice que construye algo, y los gritos que escucha solo son pesadillas que tiene. Además ya no ve a Conerak porque terminó su relación, y por Dean no da ninguna explicación. Glenda le propone retirar la queja si le dice la ubicación del joven, pero Jeffrey solo menciona que no sabe dónde está. Luego insiste en que se come el sándwich, pero Glenda no le hace caso y lo bota de su apartamento. Horas después, la mujer sale a la ventana y ve a Jeffrey entrar con un nuevo joven. Luego escucha unos gritos extraños y llama a la policía para avisarle, pero estos no le hacen caso ya que tiene muchas llamadas registradas de ella. Glenda se acuesta y de pronto empieza a escuchar sonidos de sierra, y al acercarse a su rejilla se horroriza porque el sonido es como si cortaran carne. Glenda luego menciona que sabía que Jeffrey era un monstruo pero nadie le escuchó. El reverendo le dice que ahora le escucharán, agregando que suspenderán a los 2 policías que estuvieron el día que Conerak desapareció, cosa que es casi imposible porque generalmente están blindados. La mujer se empieza a sentir mal y el reverendo trata de consolarla, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza con Lionel enterándose de lo que hizo Jeffrey. Luego sale de la sala y pide hablar con su hijo. El hombre aparece esposado y le dice que esta vez está en problemas pidiéndole perdón. Su padre se los da y siente pena por él, diciéndole que nunca notó lo enfermo que estaba. Además le propone buscar un profesional para que lo ayude, ya que está seguro que se puede curar. Luego le pregunta por qué lo hizo. Jeffrey le dice que no lo sabe y solo vuelve a pedirle disculpas. El hombre le pide que deje de hacer eso, y solo que se haga responsable por lo que le hizo a la familia, preguntándole cómo inició todo. Jeffrey le dice que recuerda cuando iban a buscar animales muertos, pero su padre lo interrumpe y le dice que no es culpable de sus actos, ya que él nunca hizo nada malo, agregando que siempre se preocupó por él y nunca le enseñó nada de eso. Por otro lado, Joyce es abordada por los periodistas cuando llega al trabajo. Descontrolada les asegura que no se apellida Dahmer. Luego le entrega a uno de sus pacientes el resultado de su prueba de VIH. Al saber que es negativo, el hombre llora de emoción. Ella también llora porque sabe que no le dará malas noticias a su madre. Días después, Shari descubre que Lionel no está durmiendo, pero cuando le dice que debe ir al médico por pastillas se molesta, ya que está seguro que todo empezó por eso, recordando que su ex esposa las tomaba en el embarazo y nunca fue una buena madre, incluso ni siquiera cargaba a Jeffrey cuando era bebé. Además lo dejó abandonado en la casa todo un verano. Shari le pregunta qué estuvo haciendo que no fue a verlo. Lionel se pone mal porque la mujer no recuerda que estuvo con él. Shari se da cuenta de lo que dijo y le asegura que estará a su lado. Lionel luego menciona que Jeffrey tiene sus genes, ya que recuerda que de niño jugaba con explosivos y los ataba a juguetes. También tenía fantasías como las de Jeffrey, y una vez trató de hipnotizar a su vecina para que le obedezca. Además, en la iglesia pensaba cómo se sentiría matar a alguien. Shari le dice que eso no tiene nada que ver, sino su hijo David sería igual que Jeffrey, pero es un chico normal. Lionel sabe que es cierto y se tranquiliza. Días después, el hombre visita a la abuela y encuentra su casa cercada por la policía. Al ingresar, lleva a su habitación a su madre para que no tenga un ataque de nervios. El reverendo luego organiza una marcha para exigir justicia por todos los que murieron en las manos de Jeffrey. Y cuando llega a la iglesia les dice que no está en ese lugar para ocasionar disturbios, sino para buscar a los responsables que permitieron que todo eso suceda. El jefe de la estación luego se encuentra con los policías que dejaron ir a Conerak para informarles que están despedidos. Ellos alegan que el chico parecía adulto, y lo de bañarse para quitarse el olor a gay solo era en broma. Su jefe no les cree y termina dándoles de baja. Antes de irse ellos le advierten que seguirán en su puesto porque el sindicato los defenderá. Días después Lionel con su pareja ven la entrevista de Tracy, el único sobreviviente de Jeffrey, donde cuenta que el hombre le dijo que se iba a comer su corazón. Luego sale un anónimo que dice conocer muy bien a Jeff, contando que trabajó con él y tuvieron un encuentro en su casa. Además menciona que conoce a su familia. Su madrastra era una mujer descontrolada, y su padre se aprovechó cuando Jeff estaba muy joven. Esto molesta a Lionel, que apaga la TV. Días después Jeffrey se entera que salió en la portada de 2 revistas importantes, por lo que se sorprende y les pide quedárselas para leerlas, pero su abogado no acepta.
Su padre luego menciona que ahora lo llaman el caníbal de Milwaukee. Además lo odian y quieren acabar con él, pero su abogado le informa que no le darán pena de muerte, porque en ese condado no está permitido. Lionel luego le dice que debe salir de ahí porque no tiene sentido que esté encerrado de por vida, y para eso tratarán de convencer al jurado que es un enfermo mental. Jeffrey alega que no está loco y nunca lo estuvo. Su padre le dice que no es verdad, ya que él le contó que estaba poseído y olvidaba lo que había hecho el día anterior, pero Jeffrey menciona que solo fue porque había tomado mucho. Luego le cuentan que hubo anteriormente un caso parecido al de él. El hombre se llama Bedgin, y después de sospechar que estaba relacionado con la desaparición de una mujer fueron a su casa, y al bajar al cobertizo encontraron el cuerpo de la mujer. Cuando lo detuvieron, el hombre les dijo que solo quería un pastel de manzana y una rodaja de queso. Luego empezó a contar todo. Los policías encontraron una cabeza y huesos por todas partes. En las esquinas de su cama había cráneos, y sus muebles estaban tapizados con piel humana. Al final lo declararon enfermo mental, y pasó sus últimos días en un hospital psiquiátrico. Al salir, el abogado le dice a Lionel que mantendrán la enfermedad mental de Jeff, y tendrán que seguir todo el proceso aunque no quieran. Días después llega la primera audiencia, y el jurado concluye que Jeffrey estaba completamente bien en todos sus crímenes, así que las familias estarán tranquilas porque lo enviarán a la cárcel. Además les informan que habrá una última sesión, donde los familiares tendrán la opción de declarar al igual que Jeff, y al terminar dictarán la sentencia. Joyce, que también ha ido al lugar, observa a Lionel, y al salir de la audiencia el hombre le dice que asuma su responsabilidad, ya que todos están hablando mal de él y ella no ha dado ninguna declaración. Joyce menciona que la culpa es de él, porque seguro le hizo algo a su hijo mientras ella no estaba. Además, él era quien hacía la disección de animales. Lionel se descontrola preguntándole cuántas pastillas toma, pero Shari logra calmarlo. Joyce luego toma conciencia y visita a la abuela de una de las víctimas, para decirle que lamenta mucho todo lo que sucedió. La anciana le pregunta por qué ha ido a buscarla. Joyce le dice que solo quería conversar con ella o con su hija de madre a madre, para que declaren a favor de Jeffrey en el juicio, ya que quiere que vean que está enfermo y al menos lo envíen a una institución mental, pero la mujer no acepta. Días después empieza la última audiencia. El padre de Conerak sale a declarar con su hijo que hace de traductor, y menciona que llegó a ese lugar siendo muy pobre pero con muchas esperanzas, pero ahora su sueño americano se ha convertido en una completa pesadilla por culpa de Jeffrey. Luego sale la madre de Tony, y aprovecha en leer un poema de un amigo de su hijo. El familiar de otra víctima luego sale, y menciona por qué tuvo que morir una buena persona. Otra mujer declara que la muerte de su hermano mató a sus padres. Uno más menciona que perdieron al más pequeño de la familia, por lo que desea que Jeffrey se vaya al infierno. Otra mujer declara que se llevaron al primer nieto de su madre, y eso hará que nunca lo perdone. Momentos después, la hermana de Errol, a quien Jeffrey llamó, llega enojada, e intenta acercarse para atacar al hombre, pero la detienen. Jeffrey luego sale a declarar, y menciona que siempre quiso ser castigado por lo que hizo, incluso deseaba que lo condenen a muerte. Y cuando los médicos le dijeron que sus acciones fueron por su enfermedad, encontró la paz. Ahora está consciente de lo que hizo, pero sabe que nada hará que compense todo el daño que ocasionó. Así que lo mejor fue ayudar a los policías identificando los restos de las víctimas. Estas declaraciones hacen que Lionel se pierda en sus pensamientos. Al volver en sí descubre que ya dictaron la sentencia. El juez condenó a Jeffrey a 15 cadenas perpetuas, que equivalen a una por cada víctima que encontraron. Glenda luego abraza a su hija diciéndole que al fin atraparon a Jeffrey y le asegura que estará encerrado toda su vida. Lionel luego visita a su hijo y después de abrazarlo le dice que ha llegado a la conclusión que él es el responsable de todo, ya que le enseñó a disecar animales muertos. Además no logró darle confianza para que le cuente todas sus fantasías, incluso tenía sus mismos pensamientos retorcidos, y cuando lo encerraron solo escribió una carta al juez y no intentó hacer nada más. Pero está seguro que fue un buen padre aunque no fue un buen esposo. Luego se pone a llorar al saber que lo dejó solo, y cuando se va le promete que lo visitará cada semana. Por otro lado, Joyce escribe una carta, reconociendo que tiene parte de culpa por las acciones de su hijo, a la vez que aprovecha en desconectar el tubo de gas de su cocina. Luego acepta que no fue una buena madre y no quiere estar viviendo con ese dolor, pero fuera de todo está muy arrepentida. Al terminar le pide perdón a su hijo David y se desvanece.
Para ese momento, Lionel ya está escribiendo su libro. Shari luego llega para decirle que Joyce intentó acabar con su vida, pero el hombre no le da importancia y le dice que la llamará después. Mientras tanto, en la jefatura de policía, los dos oficiales que dejaron ir a Conerak están contentos porque han sido absueltos. El reverendo luego se entera y le dice a su abogado que seguirán luchando para que se haga justicia, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza con Jeffrey en una institución correccional recogiendo su correspondencia. Después de revisar le encuentra la carta de una fan, donde le cuenta que por Halloween se están disfrazando de él. Además le entrega unos dibujos que hizo y $5, prometiéndole que le enviará más dinero si también le manda lo mismo. Jeffrey dibuja la silueta de su mano y se le envía. Horas después juega con su comida comparándola con el cuerpo de sus víctimas. Esto incomoda a muchos presos, en especial a uno llamado Christopher que le hace ver su incomodidad, pero Jeffrey le asegura que a sus fans sí les gustó. Más tarde, Glenda con su hija Sandra llegan a su apartamento, pero al notar aún el olor nauseabundo, su hija insiste en que se vayan a vivir a otro lugar. La mujer no acepta y le asegura que no le pasará nada porque Jeffrey ya está encerrado. Días después, Jeff recibe una carta con $20. El dinero lo usa para que un guardia le consiga un cassette con sonidos de ballena. Al reproducirlo, todos los presos se empiezan a incomodar ya que la bulla los aturde, por lo que el guardia le ordena que se lo entregue, a pesar que Jeffrey asegura que es su único método para poder dormir. A los días la madre de Tony recibe un sobre. Al abrirlo descubre que un artista creó un cómic sobre la vida de Jeffrey, incluso le pide que se lo firme. Esto hace que busque a su abogado para ver si pueden demandarlo, ya que de alguna manera esto afecta a los familiares de las víctimas. El hombre le dice que es un proceso tedioso, pero lo que sí podría hacer es denunciar a la familia de Jeffrey ya que su padre está escribiendo un libro, el cual parece que tendrá muchas ventas. Además, Jeffrey está recibiendo dinero de sus fans, y si ganan todo iría a los bolsillos de los afectados. La mujer lo duda pero termina aceptando. Semanas después, Lionel se pone contento al saber que su libro recibió buenas críticas. También Jeffrey al escuchar por la radio que su padre es entrevistado, enterándose que falta poco para que su libro llegue a las librerías. Incluso están pensando hacer una película sobre su vida. Lionel luego se entera por su abogado la denuncia que le hicieron los familiares de las víctimas, pero como no ha llegado a vender 50.000 ejemplares no podrán quitarle nada. Tan solo Jeffrey perderá todo el dinero que le envíen a la correccional. Semanas después llaman al padre de Conerak para amenazarle que deje el país con su familia. Su hijo Somsak logra escucharlo, y más tarde sueña que Jeffrey lo ha amarrado a la cama, y su padre está preparando un bote para escapar. Luego observa lo que Jeffrey le hace a su hermano. Al despertar baja y encuentra a su madre recortando las fotos de Conerak, y diciéndoles que no quiere escuchar nada de él porque se llena de dolor. Días después Glenda es premiada por su labor, mientras en otro evento los dos oficiales que dejaron a Conerak son condecorados. A los días la abogada le informa al padre de Conerak que podrá demandar al ayuntamiento por $10 millones, ya que no protegieron a su hijo como debían hacerlo, agregando que todas las pertenencias de Jeffrey también serán subastadas, y las ganancias serán repartidas entre las víctimas. Glenda y los demás luego se reúnen fuera de sus apartamentos, porque no pueden conciliar el sueño por todo lo que pasó. Días después el encargado les informa que deben dejar de hacer eso. Además el dueño les rebajará los alquileres a los que quieran quedarse en ese lugar. Glenda luego llega a la iglesia al enterarse que encontraron el cuerpo de Conerak. Luego se acerca al padre y se presenta, diciéndole que fue quien buscó la manera de ayudar a su hijo. El hombre le agradece diciéndole que hizo todo lo que pudo. Semanas después, Lionel le cuenta a su madre que los productores han descartado hacer la película. Además, Jeffrey la quería mucho y ella hizo lo mejor que pudo. Llega la noche y Glenda con su hija descubren a unos jóvenes haciendo una parodia de Jeffrey en su edificio, por lo que Sandra se enoja y tira la cámara de uno de ellos al suelo. Al pasar ven una entrevista de Jeff y su padre, donde el caníbal menciona que sus pensamientos turbios empezaron de joven. Además buscaba convertir en zombies a sus víctimas tal como hizo con Conerak. Momentos después toca la puerta a la policía buscando a Sandra. Al verla la arrestan porque la denunciaron por romper la cámara, agregando que estar imitando a Dahmer no es motivo para atacar a nadie. Al día siguiente un gerente inmobiliario se comunica con un hombre que venderá las pertenencias de Jeffrey, con el fin de comprárselas todas a un monto muy alto. Al conseguirlas ordena que las entierren.
La abogada luego se encuentra con el padre de Conerak para decirle que el ayuntamiento aceptó su pedido pero solo le ofrecerán 850.000, aconsejándole que lo acepten y de alguna manera intenten sanar sus heridas. El gerente luego visita al padre de Conerak y le dice que no iba a aceptar que ningún objeto de Jeffrey caiga en manos de coleccionistas, entregándole un cheque por 32.000, lo cual le correspondería si las pertenencias se hubieran subastado. Más tarde llaman para amenazar de nuevo al hombre, pero su hermana toma el teléfono y le responde, descubriendo que eran dos policías quienes buscaban atormentarlos. El encargado luego informa a Glenda que el ayuntamiento compró el edificio para demolerlo. Además pagarán los costos de la mudanza y les han dado 60 días para que desalojen. 2 meses después el edificio es demolido. Mientras tanto Jeffrey acude a la iglesia y de pronto uno de los presos lo ataca en el cuello diciéndole que se lo merece. Jeff cae al suelo y empieza a temblar. Momentos después llega a la enfermería y logra sobrevivir. Luego abre su correo y encuentra una tarjeta de Navidad con una caricatura de él. También la carta de un fan que le cuenta que se enteró del ataque, pero está seguro que eso no acabará con él, ya que a esas alturas es tan famoso como Myers o Krueger, por lo tanto nunca será olvidado, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza en Chicago en 1977. Un hombre llamado John Wayne Gacy llega a su casa con un joven para que trabaje para él. Luego lo hace pasar y le invita una bebida. Y mientras conversan, el joven se empieza a sentir mal. Y al saber que está en peligro, trata de defenderse. Pero el hombre lo sujeta con su correa y lo lleva a la bañera disfrazado de payaso, para luego acabar con él. Años después, Glenda escucha la noticia de la ejecución de John por inyección letal, ya que se le acusó de acabar con 33 personas entre jóvenes y niños, pero la mujer asegura que Jeffrey es peor que él, ya que cocinaba a sus víctimas y hasta el momento no se le quita ese olor. En la correccional, Jeffrey regresa con los demás presos y le juega una broma a uno de ellos, sin darse cuenta que todos sus movimientos son observados por Christopher. Al día siguiente, este se acerca para decirle que no le gustan sus bromas. Además, por la forma en que se comporta, se ha dado cuenta que no está arrepentido, y como es cristiano, siente que lo está ofendiendo. El guardia aparece y logra controlarlo. Christopher luego busca información sobre Jeffrey, y al conseguirla se entera la verdadera razón por la que está preso. Incluso encuentra la noticia de lo que le pasó a Conerak, y al saber que el joven solo tenía 14 años se empieza a poner mal. Horas después Jeffrey escucha una entrevista que hacen a John Wayne. El hombre asegura que ha estado acudiendo constantemente a la iglesia, incluso se ha confesado, por lo que siente que está en paz con él mismo. Al día siguiente, Jeffrey va en busca del cura y le pregunta por qué hay más como él. El hombre no lo sabe, pero cree que es por la facilidad de esconder los cuerpos, o también por el trato que dieron los padres que regresaron de la guerra a sus hijos, incluso por la facilidad que tienen los jóvenes para hacerse de contenido de adultos. Jeffrey le cuenta que se disfrazó de demonio en Halloween, y cuando era mayor hizo un altar para el demonio, y lo iba a hacer más grande con los restos de sus víctimas, asegurando que siempre le gustó los malos de las películas. Luego le cuenta que vio en la TV a John Wayne, pero le asegura que no son iguales, ya que él confesó todos sus crímenes a comparación de John. Incluso él quería la pena de muerte, mientras a John no le importaba morir porque sabía que iba a ir al cielo. Luego le pregunta si Dios perdonará al hombre, ya que él sabe que no se merece nada por lo que hizo. El cura le da el ejemplo de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús cuando fue crucificado, y el que lo defendió y estaba consciente que merecía ese castigo, le aseguró que iba a estar con él en el paraíso, por el simple hecho de reconocerlo como el Hijo de Dios, sin importarle los crímenes que cometió en su vida o si estaba arrepentido. Días después, Glenda acude a la iglesia, y más tarde conversa con el padre sobre el perdón que mencionó en su misa, asegurándole que ha hecho lo posible por perdonar a Jeffrey pero no puede, ya que su corazón está lleno de odio y rencor. El padre le dice que está en su derecho pensar así, aconsejándole que rece más a Dios para que la pueda guiar. Tiempo después, Lionel visita a Jeffrey y se pone contento al ver que su hijo está con buena salud. Jeffrey luego le cuenta que se bautizará porque quiere limpiar todos sus pecados, preguntándole si él podrá perdonarlo. Lionel contento le dice que lo perdona por el simple hecho de ser su hijo. Semanas después, Glenda acude a la boda del hermano de Conerak por invitación del padre. El hombre le dice que intenta ser fuerte, pero luego se da cuenta que su hijo está muerto mientras Jeffrey sigue vivo. A los días, la madre de Tony se entera que se está vendiendo el último cómic de Jeffrey, por lo que intenta poner otra demanda.
a pesar que sabe que puede perderla como la anterior. Tiempo después se produce un eclipse solar. Justo en ese momento John Wayne será ejecutado y Jeffrey bautizado. Dahmer es conducido a una tina de metal llena de agua, mientras Christopher en su celda empieza a desesperarse y le pregunta a Dios qué es lo que debe hacer. John pierde la vida y Jeffrey se termina bautizando. Días después, el guardia saca a Jeff de su celda para que trabaje, y mientras lo hace le dice a su compañero que las ganancias las enviará a la iglesia. Momentos después sacan a Christopher para que los ayude. El hombre aprovecha y se va con el compañero de Jeff a limpiar los vestuarios, y al ver que el guardia los deja, Dahmer presiente que algo extraño está pasando. De pronto escucha los gritos de su compañero. Luego aparece Christopher con una barra con sangre, y le dice a Jeff que no tenga pena porque su compañero mató a su esposa, pero no es nada comparado a lo que él hizo. Jeffrey asegura que sus crímenes los cometió porque estaba perdido, pero ahora cree en Dios. El preso menciona que también es creyente, pero de un Dios vengativo que envía siervos para que hagan justicia. Luego lo hace caer de un golpe y va por una barra de metal. Al acercarse le hace recordar lo que le hizo a Conerak. Jeffrey tranquilamente detalla cómo acabó con él. Esto hace que Christopher empiece a darle sin parar en la cabeza, para luego irse del lugar. Al día siguiente llaman a Lionel del hospital, y al llegar encuentra a su hijo sin vida con el rostro completamente lastimado, por lo que se pone a llorar y le dice que siempre lo querrá. Días después llega con Joyce a las oficinas del abogado de Jeffrey, preguntando qué pasó con las cenizas de su hijo que aún no se le entregaron. El abogado le dice que la demora es por la autopsia. Además, el cerebro fue enviado a un laboratorio de patología para que sea analizado y estudiado. Lionel no está de acuerdo porque Jeffrey pidió ser incinerado, pero Joyce le dice que deberían dejarlo para que sepan al menos qué enfermedad tenía. Sin embargo, el hombre se niega a hacerlo. Cuando Lionel se va, el abogado le avisa que Joyce es capaz de hacer juicio por eso, pero el hombre no le hace caso. Semanas después, Lionel llega al juzgado, y el juez determina que el cerebro de Jeffrey se ha pulverizado, con el fin de cerrar ese capítulo horrendo, agregando que nunca estuvo de acuerdo con ese procedimiento, ya que nunca encontrarán respuestas y solo despertará el morbo, así que lo único que deben de hacer es quedarse con la duda por el resto de sus vidas. Por otro lado, Glenda se acerca a las oficinas del ayuntamiento para saber cómo va el parque que iban a construir en el área que demolieron, ya que hasta el momento no ve nada. La secretaria le informa que aún falta aprobar permisos, asegurándole que buscará el modo en que aceleren. Glenda se retira y le dice que esperará. Ningún parque llegó a ser construido en memoria de las víctimas de Dahmer, dando por finalizada la temporada. Con esto llegamos al final del resumen de Dahmer. Vimos su triste infancia, sus hobbies, sus encuentros casuales y su posible primer amor, sus vicios, lo alejado que estuvo de la gente, la forma en que acabó con sus víctimas y su posterior enjuiciamiento. Después de conocerlo nos preguntamos qué hubiera pasado si sus padres no lo hubieran abandonado, si su madre no hubiera tomado tantas pastillas o su padre hubiera estado más cerca de él. Tal vez no se hubiera convertido en un criminal serial, eso nunca lo sabremos. Lo que sí estamos de acuerdo es que Jeffrey trascendió con el tiempo, posiblemente por su muerte tan temprana por los horrendos crímenes que cometió, o tal vez porque fue uno de los primeros casos de canibalismo que se cometió en Estados Unidos, o también por la apariencia pacífica que mostraba. De todas maneras es una serie muy interesante y muy recomendada.